tenemos la presencia de la doctora Pamela Vargas Pacheco, que nos va a dar su ponencia de embarazo en adolescentes. La doctora Vargas es médico ginecólogo obstetra, eh, trabaja en nuestro hospital, en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Bueno, la doctora nos va a dar la ponencia, como ya mencionado, embarazo en adolescentes. Bueno, el tema que me ha tocado desarrollar en esta oportunidad es acerca del embarazo en adolescentes. Es un tema muy importante porque es un tema que trae muchos riesgos adicionales en el aspecto de la salud, tanto para la madre como para el bebé. Y esto se debe básicamente a porque no reciben los controles prenatales adecuados. Y las repercusiones no solo se van a dar en el tema de la salud, sino en aspectos psicológicos, sociales y económicos, como vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que entender es que las adolescentes tienen mayor riesgo de intercurrencias y complicaciones en el embarazo, per se, por la edad. Entonces, el embarazo es un proceso que se da en estas niñas entre 11 y 19 años y es un problema de salud que está relacionado directamente con la inequidad de género, con la pobreza, con la violencia y la falta de educación. Dentro de lo que hace que este embarazo sea más peligroso, tenemos como factores de riesgo el tema de acceso a fuentes de información sobre la sexualidad, el lugar donde reside la adolescente, la escolaridad, el nivel socioeconómico donde pertenece, el clima educativo familiar y la escolaridad de la madre y la estructura familiar. En las últimas revisiones que ha habido en el INEI, tanto en el 2017 hasta el 2021, se hablaba que la tasa de embarazos en adolescentes como promedio va de 13 niñas de cada 100. O sea, de cada 100 adolescentes entre 15 a 19 años, 13 ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez. La tasa a la actualidad es de 14.6% del total de adolescentes en todo el país. Esa es nuestra realidad. Y una última estadística que he podido obtener hasta marzo del 2021 era de que ya habían 3 nacimientos de madres menores de 10 años en nuestro territorio peruano, 98 niñas entre 11 a 14 años que se convirtieron en madres por primera vez, y un promedio de 5.500 niñas entre 15 a 19 años que quedaron embarazadas. O sea, la realidad por la que están pasando estas niñas es muy delicada y los esfuerzos que está haciendo el gobierno y las autoridades en salud quedan muy, muy alejadas de lo que puedan ellas necesitar, ¿no? El área de residencia, porque es importante. Aquí se encuentran, en esta área deben estar los servicios de educación como de salud, ambas, educación y salud. Ya sabemos que en el Perú existen grandes diferencias dependiendo de qué región viva la paciente. El 22.6% de adolescentes que viven en la selva ya son madres. Estamos hablando casi un 25% de su población. Y los primeros 5 departamentos con más altas incidencias pertenecen a esta región. Otro factor que se relaciona es el nivel socioeconómico. Se menciona, la literatura lo comenta, que el embarazo en adolescente es un problema que alimenta más pobreza. Es un círculo vicioso en el que la niña cada vez, en lugar de lograr salir de este problema, conseguir el apoyo del Estado o de las instituciones
reproducciones, se suma más aún a una extrema pobreza. En zonas de extrema pobreza, 1 de cada 3 mujeres se convierten en madre antes de los 18 años. 1 de cada 3 mujeres. Quienes obviamente son las afectadas, entonces, nuevamente, son aquellas de nivel socioeconómico bajo, que va desde el nivel C1 hacia abajo, ¿no? Los niveles A, B, C, y así en consecuencia, desde el nivel C1 hacia abajo, esas adolescentes son las que forman el mayor grupo de población de gestantes embarazadas, ¿no? Y ellas, ¿qué tienen en común? Educación incompleta, pertenecen a familias distorsionadas, no tienen acceso a la información sobre la sexualidad y tienen un inicio temprano en la actividad sexual. Obviamente las consecuencias de este embarazo no solo afectan a la madre, sino también al bebé, con una serie de complicaciones, no solo físicas, porque hay más riesgo de malformaciones en el bebé, sino también hay repercusiones en lo que es la salud de ambos, mamá y bebé. Hay repercusiones en el campo psicológico de ambos y en el aspecto del componente sociológico. Entonces, ¿qué complicaciones hay en nuestras niñas? Lamentablemente las intercurrencias que se ven en las adolescentes son muy complicadas, sobre todo los trastornos hipertensivos, como conocemos la preeclampsia y la eclampsia. Su incidencia es 4 veces mayor en la población general de gestantes, ¿no? Nuestras adolescentes están 4 veces más expuestas a que sus trastornos hipertensivos sean más severos. Los abortos terapéuticos por motivos médicos o los espontáneos son más frecuentes y hay una alta probabilidad de muerte de estas niñas. Bueno, como sabemos, para hacer un recordaris, la preeclampsia es un estado muy grave donde una mujer durante el embarazo presenta una presión alta, presenta pérdida de proteína a partir de la semana 20 de la gestación y va acompañado de aumento de peso, de edema, puede haber hasta convulsiones, ¿no? Lo que llamamos de eclampsia. El aborto terapéutico está indicado solo si está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Como por ejemplo trastornos hipertensivos, insuficiencias respiratorias. Y el aborto espontáneo, al contrario del terapéutico, es aquel que es interrumpido, no es inducido y la niña sufre una pérdida del embarazo. Ahora, en este aspecto hay que resaltar que ni uno ni otro de estos dos, tanto el terapéutico y el espontáneo, son tan peligrosos como lo que sí es el aborto inducido, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el provocado, que es la forma más frecuente de aborto que encontramos en nuestras niñas, que entran con facilidad ahora a lo que es la internet y pueden sacar cualquier información y vemos que estas niñas llegan ya con medicamentos que han conseguido con facilidad en las farmacias o con procedimientos de dudosa reputación que ponen en riesgo su vida, ¿no? Ese es el manejo y la desinformación que tienen estas niñas de lo que es el embarazo y sus riesgos. Dentro de las repercusiones psicológicas, sabemos que la adolescente, si queda embarazada, no es un embarazo deseado, programado. Entonces, ella no está emocionalmente preparada para cuidar a un bebé y a partir de esto los problemas empiezan a surgir. Uno de ellos son los problemas familiares,
puesto que los padres de la adolescente rechazan tanto a la adolescente como a su bebé y la alejan del hogar, del núcleo familiar, en lugar de incluirla, en lugar de apoyarla. La mayoría de las situaciones es que alejan a la niña y prácticamente hacen que de manera automática pasen a formar parte del núcleo familiar de la pareja con que tuvieron el bebé, ¿no? El suicidio es la segunda causa más frecuente que provoca la muerte materna en las adolescentes, un porcentaje de 39%. Y esto está considerado como una muerte indirecta, la cual viene a ser manejado por las instituciones, pero pocamente, o sea, en nuestro país, en nuestra realidad, no tenemos alternativas, no tenemos posibilidades de poder estar más cerca de nuestras adolescentes embarazadas porque no tenemos los medios, no tenemos dentro de las repercusiones del embarazo en la adolescente, también están las sociales, ¿no? La madre adolescente se ve obligada a abandonar los estudios e insertarse al mercado laboral. Sufre un selectismo social, recibe bajo salario y a veces está en una labor ambulatoria que les pone más al peligro, al hambre, a la condición climática y todos esos factores que van en contra de ella, ¿no? Entonces, recordemos cuál es la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? De extrema violencia contra la mujer. Esta pequeña foto, eh, obviamente que no es real, es simulada, pero es lo que grafica, ¿no? Una niña dulce de 15 años que soñaba con ser abogada, que estaba con sus muñecas y que de un momento a otro se ve apartada de su núcleo familiar, que se ve embarazada, se ve con complicaciones e intercurrencias del embarazo, se ve obligada a dejar los estudios, a dejar a su familia y a empezar a laborar. 9 de cada 10 madres adolescentes no asisten a los centros educativos. Las repercusiones en lo que corresponde a la salud, ya hemos comentado esto, si la madre es menor de 15 años, el bebé puede nacer con malformaciones, son más propensos a contraer enfermedades y presentar problemas durante su desarrollo, y el bebé también corre el riesgo de ser prematuro. ¿Qué complicaciones o repercusiones psicológicas observamos? Existe la no aceptación por parte del adolescente y a ello se sume la violencia y las discusiones constantes con la propia familia del adolescente. Por otro lado, vemos la baja autoestima al no sentirse amada. Los padres terminan culpando al adolescente y ya que ninguno de ellos desean asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces es un entorno totalmente negativo donde la adolescente se encuentra finalmente abandonada y sola y es obligada a asumir este embarazo con todos los riesgos, ¿no? Este bebé crece en un ambiente disfuncional y conforme va creciendo se va integrando a un ambiente laboral de manera excluida. Este bebé va a vivir las mismas experiencias de exposición al peligro, de mala alimentación, de un clima agreste y enfermedades propias del ambiente al que finalmente su mamá se ve expuesta, ¿no? Las posibilidades de asistir a centros educativos por todas estas complicaciones se ve complicada, ¿no? Las posibilidades son muy bajas de que esta adolescente pueda reinsertarse o de que este niño más adelante pueda acudir a la escuela. ¿Qué sucede en nuestro país? Teniendo toda la tecnología y los medios de prevención y las autoridades y las instituciones, la incidencia es alta. Al año nacen 1.538 bebés de madres adolescentes entre 11 a 14 años, que equivalen a 4 partos, a 4 bebés, a 4 nacimientos por día.
Por otra parte, encontramos que la edad de la primera relación sexual, o sea, el inicio de la actividad sexual del adolescente, va disminuyendo, llegando en la actualidad a ser menos de 16 años el inicio de relación sexual. Al actual, este dato era de INEI del 2018. Al 2021 tenemos que el inicio es de 13 años, el inicio de su actividad sexual. Y los embarazos se producen entre los 16 y 17 años. O sea, vemos que cada vez, conforme avanzan los años, el riesgo de quedar embarazadas, el riesgo de que estas adolescentes se vean expuestas a un embarazo, cada vez es a menor edad, con mayores dificultades que afrontar. Dentro del embarazo del adolescente, como se les comentó, que es un embarazo no planificado, no deseado, uno de los factores, una de las situaciones que se tiene que ver es la violación, el estupro, ¿no? Sabemos que es una relación violenta, sin consentimiento, forzado. Hasta leí el 2016 los casos de violencia sexual llegaron a 4.090 casos en adolescentes. Obviamente en la actualidad sabemos que es muchísimo más, ¿no? La mayoría de estas violaciones trae como resultado un embarazo que puede conllevar a un posible aborto y un aborto clandestino, con la concurrente muerte del adolescente, ¿no? Las poblaciones más vulnerables en nuestro país se encuentran en las zonas rurales, en las zonas marginales y en los poblados de la selva peruana. Al ser el embarazo un producto de un hecho no deseado, genera obviamente rechazo hacia ese bebé, y donde estas niñas acuden sin información alguna, sin apoyo alguno, a abortos, a proceder a abortos clandestinos. En este mapa podemos más o menos representar la estadística referida y entregada por INEI hasta el 2016, en el cual podemos comparar, por ejemplo, que en Lima las madres adolescentes o que quedaban embarazadas por primera vez representaban el 17.3% de la población, con inicio de edad sexual de 19 años, versus, por ejemplo, si nos vamos a Loreto o a San Martín, la madre adolescente, acá teníamos porcentaje de 17, acá tenemos que el porcentaje de embarazadas en adolescentes subía a 23.5, y que el inicio, a diferencia de Lima, que ponían promedio 18, 19, en esos años, en San Martín era a los 16, ahora sabemos que incluso puede ser de 12 o 13 años, ¿no? Entonces, es una realidad muy triste, que estamos viviendo cada vez con más frecuencia en nuestro país. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta situación real, por lo cual no estamos haciendo mucho? Lo que ofrecemos en los establecimientos de salud, obviamente, es la anticoncepción. Ha existido y existen constantemente congresos y ponencias donde hablamos sobre el derecho de su libertad sexual de las adolescentes, de expresarse, de decidir el inicio de su actividad sexual. Y la ley las ampara. Actualmente ellas pueden ir sin la compañía de los tutores, sea madre, padre o algún familiar que esté a cargo de ellas. Siendo menor de edad, pueden acercarse a cualquier establecimiento de salud y solicitar su charla de planificación sobre anticoncepción. Y es ahí donde nosotros tenemos la gran labor de poder orientarlas, ¿no? No solo de orientarlas en el aspecto de que no es el momento apropiado para quedar embarazadas, porque no están preparadas ni psicológicamente, no han terminado de desarrollar físicamente, sino porque el riesgo que pueden contraer al inicio de relaciones sexuales sin algún método de barrera, ¿no?
y que obviamente puede conllevar a un embarazo no deseado como a una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, nuestra primera labor es ofrecerle métodos a estas adolescentes que ya han tomado la decisión de iniciar relaciones y que nuestra labor no es negarles o prohibirles o indicarles en qué momento es el más apropiado, pero sí podemos recomendarles esto. Obviamente uno de nuestros primeros métodos que ofrecemos a ella es el preservativo, porque como le explicamos a ella, no solo evita el embarazo, sino el contagio y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Solo como para demostrar los métodos que utilizamos, las píldoras, ¿no?, que vienen combinadas con estrógenos y progestágenos, especie el moco cervical, impide la ovulación y el paso del espermatozoide. También tenemos los inyectables, que contienen estrógenos y progestágenos. Tenemos la que se aplica, la de 3 meses, es la que da el Ministerio de Salud. Su mecanismo de acción espesa el moco cervical, impide el paso del espermatozoide y la ovulación, ¿no? Tiene una alta eficacia, una protección contra la enfermedad inflamatoria pélvica. El retorno de la fecundidad no se tarda, es inmediato, pero obviamente no es un método de barrera, ¿no? Entonces, básicamente, este es el primer paso de nuestra actividad como personal de salud frente a qué debemos hacer para evitar que quede embarazada. Y una vez que quedó embarazada, pues ya nuestra misión es un control prenatal cercano de ella, de su familia, de su entorno, con una serie de especialistas, no solo el médico, no solo el ginecobstetra dedicado a la ginecología infantil, sino una serie de personas de salud como psicólogas, psiquiatras, personas de servicio social, de nutrición, de odontología, o sea, todo un servicio especializado dedicado para ella en exclusividad, muy diferente que el servicio que se ofrece a la población en general. Muy agradecemos a la doctora Vargas por su ponencia.